Hola, hola. Un saludo cordial a todos quienes siguen mi página en Facebook, mi canal en YouTube. Este es el aula del profe José y el día de hoy pues vamos a trabajar con lo que son matrices, contenidos de matemáticas. Pero recuerden pues que si ustedes son estudiantes de bachillerato, tienen dificultades o necesitan apoyo con los contenidos de química o de matemáticas, pues pueden escribir en los comentarios, recomendar algunos temas y con gusto los vamos a estar preparando para poderlos ayudar a todos ustedes a avanzar en su proceso académico en lo que corresponde a los contenidos, repito, química y matemáticas en bachillerato. El día de hoy vamos a trabajar en lo que es una introducción a las matrices, ¿sí? Entonces vamos primero, pues, vamos a ver de qué se tratan las matrices, ¿sí? Entonces se dice que una matriz es un arreglo rectangular de elementos dispuestos en filas y columnas. Y para representar una matriz se utilizan letras mayúsculas, ¿sí? Entonces aquí yo les estoy mostrando dos ejemplos. Aquí tengo la matriz A y tengo la matriz B, ¿sí? Decimos que las matrices tienen elementos dispuestos en filas y columnas. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las filas? ¿Cuáles son las columnas? Las filas corresponden al orden horizontal de elementos. Por ejemplo, en la matriz A tengo la primera fila con los elementos 4, 5 y 6. ¿Sí? La segunda fila de la matriz A tiene los elementos 0, -3 y 5, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las filas? Las filas son los elementos que están ordenados de manera horizontal. Ahora bien, ¿cuáles son las columnas? Las columnas son los elementos que están ordenados de forma vertical. Por ejemplo, en la matriz B tengo mi primera columna, ¿sí? Con los elementos -2, 3 y 2, ¿sí? Esos son los elementos que están en mi primera columna de la matriz B, es decir, los elementos que están ordenados de forma vertical, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuáles son los elementos que están ubicados en la tercera columna de la matriz B? A ver, reflexionen ustedes, observen cuáles son los elementos de la tercera columna de la matriz B. ¿Sí? Y algunos han de estar observando y pues seguramente la mayoría están dando la respuesta correcta, que los elementos que están en la tercera columna de la matriz B son el 0, el 4 y el 8. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar muy claros con eso. Qué son las matrices? Pues las matrices son arreglos rectangulares de elementos dispuestos en filas y columnas. Las filas son los elementos horizontales y las columnas son los elementos verticales, ¿sí? Es muy importante que tengamos claro esto, ya que más adelante vamos a utilizar las matrices en lo que es la resolución de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar mucho las matrices y es muy importante pues que conozcamos cómo están ordenadas. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el orden de una matriz. El orden de una matriz se dice que viene dado por la representación M por N, donde M es el número de filas y N es el número de columnas de la matriz. Para los ejemplos citados anteriormente, aquí volví a ubicar las mismas matrices, las matrices A y B, se dice que la matriz A es una matriz de orden 2 por 3. ¿A qué se refiere una matriz de orden 2 por 3? Se refiere al número de filas y columnas, ¿sí? Siempre cuando nosotros nos referimos al orden de una matriz, siempre vamos a describir primero la cantidad de filas y luego la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, ¿por qué la matriz A es una matriz de orden 2 por 3? Pues es una matriz de orden 2 por 3 porque esta matriz tiene dos filas, dos filas, y tiene tres columnas, ¿sí? Una, dos, tres columnas, ¿sí? Entonces,
¿Qué es el orden de una matriz? El orden de una matriz pues nos describe el número de filas y el número de columnas que tiene esta matriz, ¿sí? En el caso de la matriz B, es una matriz de orden 3 por 3 porque tiene 3 filas y tiene 3 columnas, ¿sí? Entonces, si yo les indico, o sea, si yo les pido determinar el orden de una matriz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, eso es lo que me describe el orden de una matriz. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¿Qué más tenemos en esta clase de introducción a las matrices? Bien, aquí describimos la forma general de una matriz de m filas y n columnas, ¿sí? Utilizamos en este caso, pues, las letras m y n para indicar, pues, una cantidad infinita de filas y columnas, ¿sí? Vuelvo y repito, pues, siempre vamos a describir primero la cantidad de filas y luego la cantidad de columnas. Por eso decimos una matriz de m filas y n columnas. Si se fijan aquí aparte, afuera de la matriz, ¿sí? Aquí afuera de la matriz, dice m por n. ¿Qué significa eso? Filas por columnas. Ahora bien, nosotros cuando trabajemos con matrices, vamos a ver que muchas veces los elementos, o bueno, por lo general los elementos deben tener, cada elemento va a tener una especie de subíndice aquí abajo. Por ejemplo, en el elemento que estoy subrayando tiene como subíndice el número 11. ¿Qué significa ese 11? Si ese subíndice me indica la ubicación de este elemento dentro de la matriz, ¿sí? Entonces, este elemento está ubicado en la primera fila, ¿sí? Está ubicado en la primera fila y la primera columna de mi matriz, ¿sí? Entonces, ese subíndice, ese valor numérico, me indica la posición en la cual está ubicado el elemento dentro de la matriz. Por ejemplo, vamos a ubicar otro ejemplo. Vamos a subrayar otro elemento. A ver, aquí tengo otro elemento que tiene el subíndice 13. ¿Qué me indica ese 13? El primer número, el 1, me indica la fila. ¿Qué quiere decir? Que este elemento está ubicado en la primera fila de la matriz y la tercera columna de la misma matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica ese subíndice numérico que viene debajo de cada elemento? Me indica la posición en la cual se encuentra ubicado en la columna. En este caso, pues este elemento se encuentra en la primera fila y tercera columna. Vamos a ver un ejemplo más para quedar bien claros con esto. Por ejemplo, aquí tengo otro elemento, ¿sí? Otro elemento de la matriz que tiene como subíndice el 23. ¿Qué significa ese 23? Pues el primer valor, el número 2, me indica que este elemento está ubicado en la segunda fila, ¿sí? Y el siguiente valor, el número 3, me indica que está ubicado en la tercera columna de la matriz, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posición? Segunda fila, tercera columna, ¿sí? Entonces, bien claros. Ese subíndice, ese valor numérico que está debajo de cada elemento, me indica la posición en la cual se encuentra ubicado en mi matriz, ¿sí? Y aquí al final, pues, el elemento tiene unos subíndices m por n, les decía, m indica filas, n columnas, y lo representamos con una letra, pues, porque es un valor infinito, ¿sí? Es decir, la matriz, yo puedo tener una matriz de 2 filas por 2 columnas, tal y como puedo tener una matriz de infinita cantidad de filas e infinita cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros con eso? Vamos a avanzar con más contenidos de lo que es matrices. Vamos a ver lo que son las matrices especiales, ¿sí? Vamos a ir revisando estos conceptos de matrices especiales. El primer concepto que tenemos dentro de las matrices especiales es el de matriz fila. ¿Qué es la matriz fila? Se dice que es aquella matriz que tiene una sola fila, ¿sí? Entonces, esta matriz tiene una sola fila, no hay más filas.
En este caso, ¿nosotros qué podríamos decir? Tiene una sola fila con los elementos 1, 5, 7 y 10. ¿Cuántas columnas va a tener? Pues en este caso va a tener 4 columnas. Cada columna va a tener un solo valor. La primera columna va a tener el valor de 1, la segunda columna va a tener el valor de 5, la tercera columna va a tener el valor de 7 y la cuarta columna va a tener el valor de 10, ¿sí? Pero ¿cuántas columnas a la final tiene esta matriz? Perdón, ¿cuántas filas a la final tiene esta matriz? Pues esta matriz a la final va a tener una sola fila, por eso se le llama matriz fila. Bien, ahora la matriz columna. Se dice que es aquella que tiene una sola columna, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esta matriz que tiene una sola columna? Aquí está. Tiene los elementos 2, 4, 5 y 7. Son los elementos que están en la única columna de esta matriz, ¿sí? Pero ahora lo contrario del ejemplo anterior. Yo aquí podría decir que hay 4 filas. ¿Cuál es la primera fila? La primera fila tiene el elemento 2. La segunda fila tiene el elemento 4. La tercera fila tiene el elemento 5, la cuarta fila tiene el elemento 7, pero hablando de columnas, tiene una sola columna, es decir, un solo orden vertical. Bien, vamos a continuar. ¿Qué más vamos a aprender el día de hoy sobre matrices? Bien, vamos a definir el concepto de lo que es una matriz rectangular. ¿Qué se dice? Pues que es aquella en donde el número de filas y el número de columnas son diferentes. En este caso, pues tengo aquí el ejemplo. Tengo una matriz con 2 filas, 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición para que la matriz sea rectangular? Es que el número de filas y el número de columnas sean diferentes. Alguien de pronto me puede estar preguntando, bueno, en este caso tiene más columnas que filas. ¿Qué pasa si de pronto yo me encuentro una matriz que tenga más filas que columnas? De pronto me encuentro una matriz con 3 filas y solo 2 columnas. Pues igual sigue siendo una matriz rectangular, ¿sí? La única condición que debe cumplir es que el número de filas y el número de columnas sean diferentes. Ahora bien, tengo otro concepto aquí, tengo el de matriz cuadrada. Se dice que es aquella matriz donde el número de filas y el número de columnas son iguales. En este caso, pues yo tengo aquí una matriz de 2 filas y 2 columnas, ¿sí? En una matriz de 2 filas y 2 columnas, entonces una matriz cuadrada. La matriz cuadrada puede ser una matriz de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5 y así infinitamente. La condición que debe cumplir es que el número de filas y el número de columnas sean iguales, ¿sí? Vamos a avanzar con otro concepto. Vamos a ver qué otro concepto tenemos aquí. Bien, matriz nula. ¿Cuál es el concepto de matriz nula? Se dice que es aquella matriz donde todos sus elementos son iguales a 0, ¿sí? Entonces ahí está la matriz A, es una matriz de 2 filas y 3 columnas, el primer ejemplo, pero todos los elementos son iguales a 0, entonces es una matriz nula. El segundo ejemplo, asimismo la matriz A, pero es una matriz de orden 3 por 3, 3 filas y 3 columnas, pero todos los elementos son iguales a 0. Entonces, es una matriz nula cuando todos sus elementos son iguales a 0. ¿Sí? ¿Qué otro concepto? Tengo el de igualdad de matrices. Aquí tengo 2 matrices, las matrices A y la matriz B. Se dice que estas matrices son iguales, es decir, que A es igual a B, cuando cumplen con las siguientes condiciones. Se dice que las matrices son iguales si es que A y B tienen igual orden, ¿sí? Es decir, que ambas tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Pero además de tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas, deben cumplir otra condición. Y es que los elementos ubicados en cada fila y en cada columna tengan el mismo valor, ¿sí? Entonces, cuando las matrices son iguales o cuando hay una igualdad de matrices,
pues hay una igualdad de matrices cuando tienen el mismo orden, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas, y además, los elementos ubicados en cada fila y en cada columna pues tengan los mismos valores, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos una igualdad de matrices. Y bien, el día de hoy pues, el día de hoy vamos a avanzar con esos conceptos, ¿sí? Entonces, si es que les interesó la clase, si es que me comprendieron, los invito pues a suscribirse, seguir mi canal en YouTube, seguir mi página en Facebook, y en el próximo video pues ya estaremos trabajando con lo que son operaciones de matrices, ¿sí? Entonces, gracias por su atención, este es el aula del profe José y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.